con la presencia de Marco Fernández. Él es investigador de México Evalúa. Fuerte el aplauso, por favor. A su vez, contamos con la presencia de Aurora Loyo, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, contamos con la presencia de Víctor Manuel Hernández Ramos. Él es subsecretario para el Desarrollo Educativo. Finalmente, contamos con la presencia de nuestro moderador, el maestro Alberto Cerdán. Él es director de apoyo a la investigación del Instituto Belisario Domínguez. Y sin más preámbulos, maestro Alberto Cerdán, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, pues muy buenos días, tardes ya, buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar y dar pie a esta mesa, quisiera tomar solamente un par de minutitos para agradecer a mucha gente que está atrás de bambalinas, que no está aquí al frente, pero que sin ellos no sería posible este evento, a quienes les pediría un fuerte aplauso: Adriana Jacobo, Saraya Orozco, Silvia Ruiz, Jorge Tamayo, Francisco Rodríguez, Dolores Becerril, Susana Ramírez, Dulce Guevara en redes sociales, Lourdes Guerrero, Araceli Gómez y Joshua Montero, que nos ayuda en la presentación de todos los ponentes. Pues muchísimas gracias por todo su apoyo, por toda su dedicación y por todas las horas de trabajo que ustedes no saben cuántas son para preparar todo esto y que salga bien. Por supuesto, a la gente del canal y el Congreso, muchísimas gracias. Bueno, esta mesa del foro a 3 años de la reforma en materia educativa, qué fortalecer, qué cambiar, qué nuevas medidas poner en marcha, trata de presentar breves reflexiones sobre los cambios introducidos por la reforma en cuanto a las facultades de las autoridades al nivel federal y estatal, así como la manera en la cual se ha puesto en marcha esas acciones durante los primeros 3 años. Las 3 preguntas eje de esta discusión es: ¿cuáles son los avances principales, los problemas que la reforma ha enfrentado en materia de gobernanza? ¿En qué medida estos problemas afectan el logro de los objetivos de la reforma? ¿Cuáles son los factores que explican los problemas enfrentados para el ejercicio de las atribuciones al nivel federal y estatal o para la coordinación de acciones? ¿Y qué cambios son pertinentes, necesarios en la legislación o en la política pública para equilibrar las atribuciones asignadas a las autoridades educativas a nivel federal y estatal, así como una mirada rápida y muy importante acerca del gasto en materia educativa y su distribución en los diferentes niveles de gobierno? Cada ponente tendrá 15 minutos. Aquí están las tarjetas quedan 5 minutos cuando vayan 10 y tiempo concluido cuando pues, se acabó. Pues una disculpa de antemano, pero pues voy a estar señalando las tarjetitas. Las preguntas, como es costumbre, serán por escrita y al final estaremos presentándole a los ponentes para sus respuestas. Sin más, vamos a empezar con Víctor Manuel Hernández Ramos. Él es ingeniero industrial, funcionario en distintas áreas de la educación pública, actual subsecretario para el desarrollo educativo de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, gracias. Buen día a todos, a compañeros de la mesa. Iniciaría un poquito el tema diciendo que la parte del federalismo y el centralismo, sabemos que en diferentes etapas del proceso educativo en el país, pudiéramos hacer referencia al 92, cuando se da la Alianza por la Educación. Entonces, en este sentido, yo creo que a la fecha, con lo que es ya la creación de la ley para la reforma educativa, les voy a mostrar un mapita aquí diciéndoles un poco la cronología cuando esto sucede y deriva también el inicio de lo que es la ley del Instituto Nacional de Evaluación por la Educación, el INE, que se crea para iniciar con este tema del proceso de evaluación
a los docentes en lo que se refiere a la parte de ingreso, de promoción, en la parte también de reconocimiento. Y igual en este sentido, decir, bueno, cómo posteriormente también se da lo que es el sistema de información y gestión educativa, recordar en algún momento que lo que fue el CEMAVE, que fue con parte de lo que se inició para recoger toda esta información de cómo estaban los centros escolares, en referente al tema de infraestructura y también de docentes, y que bueno, esto nos sirvió como punto de partida en el Estado para conocer las necesidades de los centros de trabajo. Y bueno, en este sentido decirles que como todos los estados, después de esto se inicia con la armonización de la ley para que en el Estado empiece a trabajarse en este sentido, y comentarles a grosso modo, bueno, algunas de las cuestiones que creemos y que aunque no teníamos la parte sentida de lo que es el FONE y sí como uno de los temas principales en esta cuestión del tema de la reforma educativa, que es la cuestión de ir caminando hacia un ordenamiento en lo que son las estructuras ocupacionales de las escuelas. Si pasamos en la siguiente laminita, es un poco el situarnos ya cuando se nombra uno de los temas que son las 7 prioridades educativas, y de aquí lo que viene a dar un poco la alineación o el rumbo en el tema de lo que es la parte de la reforma administrativa y que va ligado a lo que había comentado, y el fortalecimiento de la escuela, y que muchos conocemos como lo que es el tema de la escuela al centro, y que en este sentido, si bien se ha realizado un trabajo arduo para conocer cómo se encuentran los estados, con la creación de indicadores en algunas líneas que se tienen derivadas de lo que es escuela al centro, como lo que es la parte de estar midiendo el crecimiento en el tema de formación docente, cuántos supervisores tenemos capacitados en algunos de los modelos, en el tema de liderazgo, también en la parte de lo que es ahora sí que la observación de clase, que es uno de las áreas que se está fortaleciendo en la parte de competencias de los supervisores en el fortalecimiento de su función. Y asimismo, bueno, entramos en el tema de desarrollo profesional docente, también derivado de los resultados de la evaluación, también para saber las áreas de oportunidad, e igual adelantarnos al tema de formación para quien va a presentar examen de idoneidad. Los planes y programas de estudio, que es un tema que ahorita se tiene vigente, que hay esta parte de la propuesta como el nuevo modelo educativo, y también lo que se refiere a la propuesta en la currícula de las escuelas en lo que es el nivel tanto básico como de media superior. La parte de infraestructura y equipamiento y material educativo, que si bien hablamos aquí en lo que es el tema de escuelas al 100, y que de aquí deriva la situación de tener el diagnóstico y un programa de atención en los estados, en algunos casos de construcción, pero la mayor parte del recurso enfocado a la parte de mantenimiento. Y el tema de equidad e inclusión, si bien sabemos en la reforma al artículo 3º se incluye lo que es el tema de la calidad educativa, pero también el tema de la inclusión, que es algo que, bueno, lo hemos trabajado en el estado de Guanajuato, el esquema ahorita de construcción, todo este modelo, bueno, pues viene siendo relevante dado que toma en cuenta la parte de atención a lo que son alumnos, alumnas con capacidades diferentes, y bueno, la educación y mercado laboral, que es un tema más en la vinculación que tiene que ver el nivel de media superior con lo que es la parte productiva o el mercado laboral.
Continuaría un poquito centrado el tema, lo que ha pasado en el estado de Guanajuato y cómo nos encontramos en el tema del centralismo y que tiene que ver con el Fondo para el Pago Educativo, el FONE. No sé si me podrían arreglar un poquito. En este sentido, bueno, comentar cuáles han sido los avances y logros en el estado de Guanajuato, algo que hemos vivido ahí. Sabemos que al momento de centralizar lo que es el pago de los docentes, ocurren varias cosas. Ocurren en este sentido lo que viene a ser un orden en lo que son las estructuras ocupacionales. También se da lo que es el tema de optimización de plazas, que en su momento, lo que puedo comentarles, más o menos en el año 2012 contábamos aproximadamente con 1,200 docentes excedentes y que bueno, se ha hecho un trabajo fuerte para que los docentes sean reubicados y el servicio educativo pueda ser atendido. En este tenor, la parte de mesas de trabajo SECSEP, que esto se ha realizado en coordinación con ellos y que bueno, pues hemos tenido un seguimiento para poder conocer cómo estamos como Estado, realmente cuáles son las necesidades sentidas y conocer a fondo lo que sigue, cómo podemos ir trabajando el tema de algunas áreas de oportunidad que tenemos en la problemática que vivimos, como son los procesos en etapa de desarrollo y construcción, que sentimos que a nivel nacional, bueno, pues hay esta área de oportunidad en los procesos de cancelación, creación, en la validación, y que a veces este tipo de procesos administrativos retrasa el tema de que los docentes estén en tiempo, por ejemplo, para el inicio del ciclo escolar. Otro de los temas que es el déficit de recursos docentes y PAES para lograr la cobertura del servicio educativo. Si bien es cierto, bueno, tuvimos un tema en la parte de optimización de estos recursos, la necesidad todavía es grande, hay áreas de oportunidad en el tema de PAES, sabemos que tenemos experiencia en escuelas secundarias, por ejemplo, que nacen y que bueno, pues si bien a la fecha cuentan con un director y cuentan con un subdirector y cuentan con un prefecto y a lo mejor con una trabajadora social y aquellas en las que nos va de mejor manera con una secretaria, cuando hablamos que en su creación y a lo mejor a veces en el inicio del ciclo escolar contábamos nada más con el solo director, pero con la buena voluntad y participación de los padres de familia para poder atender el servicio educativo coordinado con los docentes. Pero yo creo que en este sentido es importante, bueno, retomar el tema de la necesidad que hay también de atender lo que es el recurso en la parte de PAES. ¿Qué cambios se proponen en este tenor? Bueno, el tener sistemas más flexibles que permitan atender las necesidades y particularidades de las entidades. O sea, cada entidad por sí misma tiene necesidades diferentes y sabemos que vamos caminando en el sentido, pero yo creo que tenemos que aprovechar también el tema de articular procesos horizontales y equipos de trabajo con capacidad de respuesta oportuna. Y otro tema que es el valorar el manejo de las economías del FONE por entidad, que yo creo que esta es una área de oportunidad que se ha puesto en la CONAGO y que en este sentido es que las propias entidades cuenten con sus recursos para poder atender de manera más inmediata aquellas oportunidades que se presentan sobre todo durante el ciclo escolar y durante el inicio, para poder contar con todas las figuras necesarias para ofrecer el servicio educativo. El tema siguiente que partiríamos en lo que es una de las líneas referente al fortalecimiento de la escuela. Comentar qué avances y logros hemos tenido. Bueno, yo creo que la aplicación de la jornada de los consejos técnicos escolares es importante porque sabemos que ahí ha habido el espacio y no necesariamente el espacio suficiente para reflexionar sobre las necesidades que se tienen
en este sentido. Entonces, es ver las áreas de oportunidad, tanto en el tema educativo, pero también en aquella parte que está como de área de oportunidad, como sabemos, lo que es el tema de deserción escolar en el nivel tanto de secundaria, pero que también en el nivel medio superior se tiene. Avances y logros, la parte de formación de supervisores con la aplicación de herramientas de observación de clase, habilidades de lectura, producciones de texto y cálculo mental. Y otra parte en el sentido de tener el 95% de los supervisores y el 65% de los directores formados en diplomados en supervisión efectiva y que viene a alinear el tema del liderazgo y a fortalecer lo que es la autonomía de gestión. El posicionamiento del fortalecimiento de la autonomía de gestión y el respeto a las decisiones de los consejos técnicos escolares, que yo creo que es otro tema que también va avanzando y que tendríamos que ir midiendo la madurez de cada una de las escuelas para que en este tenor vayamos viendo el acompañamiento que tiene que tener el supervisor con ellas e irlas, yo creo que en este sentido, impulsando para que logremos que, así como viene el tema de la problemática como es el tiempo reducido para la aplicación de los recursos en programas federales que luego llegan algo ya tarde, el cómo también tener claridad en la aplicación de los recursos para atender las necesidades que se ven durante la planeación de lo que es la antesala al inicio del ciclo escolar. Las necesidades en ATPs y tutores, que sabemos que es uno de los temas también importantes a revisar, y bueno, algunos de los cambios que se proponen, los procesos de simplificación administrativa a nivel federal y estatal en apoyo a la descarga de la misma. La formación continua a directivos en la administración efectiva, en el manejo de los recursos y el establecer esquemas de promoción más atractivos para impulsar la participación de los docentes. Pasaríamos a la siguiente laminita y un poquito en el desarrollo profesional docente, que ya lo decía, ¿qué logros se han tenido? Bueno, que participe el 90% de los docentes en el concurso de ingreso y bueno, el incremento que se ha tenido desde la primera evaluación hasta ahorita de un 20% en el número de idoneidad de los mismos. En segundo lugar, a nivel nacional, con mayor número de docentes con los niveles de destacado, bueno y eficiente, que yo creo que este es un trabajo que se ha dado también de manera coordinada con el propio sindicato y que también en este sentido yo creo que existen áreas de oportunidad, la problemática, el tiempo que se requiere para llegar a tener el 100% de la plantilla del personal idóneo, que se emitan los resultados de los concursos de ingreso en fechas cercanas a inicio del ciclo escolar, que es otro de los temas de área de oportunidad, y el tiempo de duración del examen, que creemos que es uno de los temas también relevantes, son aproximadamente 7 horas, creemos que es demasiado y es excesivo, y esta parte también tendría que cuidarse. Esa articulación en la organización y a veces logística de las evaluaciones, creo es un tema que ya se había platicado. ¿Qué propuestas? Establecer convenios de coordinación con las escuelas formadoras de docentes para fortalecer el perfil para lograr la idoneidad, establecer fechas que permitan una administración más eficaz en los procesos de contratación, trabajar en el fortalecimiento de los modelos educativos y el diseño curricular de las escuelas formadoras de docentes y adecuar la ley del servicio profesional docente para eliminar ambigüedades del proceso en el otorgamiento de plazas. Un poquito platicarles lo que hemos vivido en el Estado con lo que es la participación social y que bueno, aquí decirles que si bien antes de que emanara en la ley esta parte, nosotros como Estado se contaba ya con un Consejo Estatal de Participación Social que es muy dinámico, que tiene reuniones permanentes, continuas, donde hay algunas propuestas y en el sentido de propuesta para trabajar de manera directa con la autoridad educativa local y que ha habido algunos logros. De aquí emana lo que es uno de los congresos
que se lleva en el Estado, que aproximadamente participan 8,000 docentes, que se llama Educatic, y con ahora sí que un enfoque a lo que es el tema de cómo mejorar la calidad educativa y cómo también manejar el tema de lo que es la inclusión y también la parte de lo que son el uso de las tecnologías. Estamos igual dentro de los primeros 3 estados con más de 10,000 escuelas y mayor porcentaje de consejos escolares instalados, que es un 94.5%, la participación de los municipios, que es importante, la creación de COCOSOP, que son comités de Contraloría Social de Obras Públicas, que tiene que ver el involucramiento de los padres de familia a través de los consejos escolares de participación social, donde realmente se vive. Ellos dan un seguimiento muy puntual, se les capacita en la parte de lo que es el manejo del recurso y cómo poco a poco va avanzando la obra, cómo pueden también darle una vista al tema de lo que son la calidad de los materiales que se están teniendo y tener un acercamiento con el Consejo Técnico Escolar para conocer la ruta de mejora y estar en sintonía con el propio centro de trabajo. ¿Qué problemática se vive aquí? Bueno, pues sabemos que la carga administrativa para los consejos de participación social y en algunos casos los padres de familia no cuentan con un perfil necesario. Y dentro de esta temática quisimos meter lo que es el tema de también la parte de lo que vivimos. Si bien es cierto, en el estado de Guanajuato hemos avanzado en el tema de cobertura, algo muy importante, de un 54% a casi un 70% en estos últimos 3 años. Yo creo que en este sentido, bueno, hay un área de oportunidad que es la parte de deserción en este nivel, en lo que es el de media superior, con un 16.8%. ¿Cuáles son los cambios propuestos en este tema? Bueno, la parte de impulsar la participación de los padres de familia en este nivel de medio superior, en donde se hace necesaria la corresponsabilidad para que los acompañen en su trayecto formativo a los alumnos y a las alumnas. Igual, bueno, pues otra de las propuestas es la formación para fortalecer el liderazgo de los consejos de participación social y sobre todo en el tema de lo que son los presidentes, los padres de familia que dan tiempo en este sentido. Bueno, en este tenor yo quisiera ya concluir con una reflexión. Consideramos que en el estado de Guanajuato, bueno, el avance de la implementación general de la reforma educativa impulsa el acercamiento a la mejora de la calidad de la educación. Y consideramos que es importante seguir fortaleciendo la comunicación y la relación entre los actores del sector educativo, Secretaría de Educación Pública, entidades, ente, padres de familia, niños y jóvenes, empresarios, sociedad civil, para aspirar a lograr que las niñas, niños y jóvenes tengan las competencias que le permitan vivir y convivir en una sociedad libre, justa y con respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Esta es nuestra experiencia en el estado de Guanajuato. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a Víctor Manuel Hernández Ramos. Y ahora daremos la palabra a Marco Fernández. Él es doctor en Ciencia Política, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa y especialista específicamente en el tema de gasto educativo y su relación con el sindicato y su distribución en los estados. Adelante, Marco, 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de este evento la invitación a participar en reflexiones que son muy necesarias. Lo estamos viendo con las problemáticas que se enfrenta la implementación de la reforma educativa, los malestares sociales y la controversia que la rodea. Y creo que es necesario tener diálogos abiertos, plurales,
en los que la sociedad mexicana se aprenda a hablar como adultos y que no se tenga el temor de establecer críticas de frente, autocríticas, porque al final de cuentas creo que el propósito primario y más importante de esta reforma educativa tiene que ser el mejorar la calidad y las oportunidades con equidad de educación para los niños y los jóvenes de nuestro país. Y podremos tener, quiero pensar, al menos el propósito común precisamente de lograr estas mejores oportunidades educativas y sí, muchas veces hay visiones distintas de cómo llegar hacia ese objetivo y es necesario platicarlo de cara a todo lo que estamos observando en nuestro país. En el caso del federalismo educativo, dado el tiempo, voy a tratar de ser lo más sucinto posible para tratar de entender el fenómeno, pues por un lado, creo que el federalismo educativo no se puede entender si no entendemos las características del federalismo mexicano en general y del federalismo fiscal en particular, sabiendo que mi colega, el doctor Héctor Villarreal, ahondará más en la parte fiscal, pero sí quisiera hacer algunas referencias que tienen un impacto sobre la posibilidad de avanzar presupuestalmente en la implementación de la reforma. También creo que es necesario entender la discusión del federalismo educativo desde un punto de vista político y de gobernanza, en donde sé que mi colega Aurora Loyo explicará a más detalle la parte de la influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el marco del federalismo, pero que también es importante mencionarlo para entender algunas de las características de lo que observamos hoy en los retos para la implementación de la reforma educativa. Por un lado, creo que cualquiera que estudie el fenómeno de la descentralización de la educación en México verá la larga estire y afloje que ha habido para poder lograr dicha descentralización. Y con franqueza estamos pues en un lugar en donde ni está bien descentralizada la educación, porque desde el 1992 que se hizo el intento más último antes de esta reforma para tratar de descentralizar la educación, digamos que nos quedamos a la mitad. Quienes diseñaron la reforma entonces, desde mi punto de vista, sí tenían una especie de esquizofrenia, porque por un lado decían la necesidad de devolverle muchas de las funciones básicas de la educación a los gobiernos estatales, pero mantuvieron aspectos claves en el control de la autoridad federal. Y la reforma educativa que se discutió y se aprobó en 2013, lo que hace es recentralizar muchos de los aspectos de la política educativa, pero permanecen muchos aspectos también claves en manos de los estados. Y esa tensión en la distribución de atribuciones es lo que también ha mermado la posibilidad de implementar adecuadamente la reforma. Por un lado, tenemos el antecedente de que cuando se hizo la descentralización del 92, dado que precisamente en una visión más amplia del federalismo educativo, dentro del federalismo en general en nuestro país, la debilidad presupuestal de los estados hacía que aceptaran estas nuevas responsabilidades con la distribución de transferencias por parte del gobierno federal que iban etiquetadas para poder financiar la educación. Y por presiones políticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en esa discusión de entonces se evitó cualquier intento de fragmentar al sindicato en sindicatos estatales, sino que se mantuvo el arreglo de tener secciones y eso le permitió al propio sindicato que históricamente se ha opuesto a la descentralización de la educación, de ganar de la forma en que se hizo la descentralización del 92, con la famosa doble negociación que ustedes conocen y en donde lograron a través de las distintas estrategias políticas, no solo de marchas, huelgas y demás, sino también conquistando
posiciones clave de gobernanza de los aparatos educativos en los estados, lograron extraer, por un lado, mayores recursos a la autoridad federal, en donde no se respetó las fórmulas supuestas de distribución de esas transferencias, sino que había un componente político en su distribución, y también, por el otro lado, el sindicato en su segunda ronda de negociaciones les trajo una serie de prestaciones a los gobiernos estatales, y muchos gobernadores, de forma irresponsable, comenzaron a abrir la cartera pensando que se tenía que de esa manera arreglar pacíficamente el asunto. Y así hay estados en donde hay aguinaldos de 120 días y hay otros estados que tienen 90. Y no hay finanzas públicas que aguanten un fenómeno de esta naturaleza, y lo explicará con mayor detalle mi colega Villarreal. Pero además, en esta forma de operar, pues lamentablemente la autoridad fue corresponsable y utilizó con corrupción en muchas ocasiones los recursos etiquetados para la educación para financiar cosas que no tenían nada que ver con la educación, o para permitir arreglos contrarios a la ley, como las famosas plazas de comisionados sindicales, que desde entonces estaban prohibidas, pero que como ahora siguen siendo toleradas. Viene la reforma educativa reciente, y ante el desastre de la administración de los recursos públicos, ante el desastre de que ni siquiera podíamos tener un diagnóstico de cuántos maestros existían en el país por esta distribución de responsabilidades, en donde siempre ha habido una tensión en la relación entre gobiernos estatales y gobierno federal, se decide por parte de esta soberanía pasar una ley en la que, dentro de las distintas características, crean el famoso FONE, el Fondo para la Nómina Magisterial, recentralizando el pago de la nómina educativa y centralizando muchas de las cosas que ha habido en términos de el pago de prestaciones y demás, pero con franqueza, con poca transparencia. Y si hay una constante de los retos para la implementación de la reforma educativa y del por qué el federalismo educativo que está a medias no ha funcionado adecuadamente, es precisamente por los problemas graves de opacidad. Y en la distribución de las atribuciones para la ejecución de esta reforma, hemos observado una serie de ejemplos en donde justo esta falta de transparencia merma la posibilidad de la legitimidad de la reforma a la luz, primero, de los maestros y de la opinión pública en general. Por ejemplo, a pesar de que la ley del servicio profesional docente establece la obligación que los estados tienen que respetar las listas de prelación en el orden de los resultados de las evaluaciones de aquellos que concursaron para estas plazas, lamentablemente, muchos gobiernos estatales no han transparentado esas listas de prelación y no entienden que los modos del pasado ya no operan y que hay nuevas reglas si realmente vamos a privilegiar el mérito para ir poco a poco, no es de la noche a la mañana, quitando las redes de clientelismo y corporativismo que tanto han dañado la posibilidad de buena educación en nuestro país. Pues no, muchos, precisamente porque el sindicato en varios de las estructuras claves siguen siendo juez y parte, siguen siendo secretarios de educación o subsecretarios de educación o directores generales de educación básica, pues controlan precisamente esta información sin entender que además en una democracia se le debe de rendir cuentas a la sociedad, y que precisamente para darle certidumbre a los docentes que están aceptando participar en estos concursos, una de esas formas es transparentando bajo el principio de que reglas claras, amistades largas, y evitemos problemas de corrupción como en el pasado. Lamentablemente eso no ha sido así. En el caso, por ejemplo, del ejercicio de los recursos educativos, justo de estas transferencias de estas transferencias de las que hemos hablado, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones Múltiple, que es el que financia la infraestructura educativa. La Auditoría Superior de la Federación ha demostrado sistemáticamente que prácticamente ningún estado ha cumplido con la obligación que establece la Ley de Coordinación Fiscal para transparentar los criterios
en la selección de las escuelas que se benefician para mejorar su infraestructura con el financiamiento de este fondo de aportaciones múltiples. Y ahora que el gobierno federal, creo que con una visión que ha dañado la posibilidad sistemáticamente de que los estados se conviertan realmente en adultos en la forma de administrar la educación en sus entidades y rendir cuentas, creó este fondo de bonos de infraestructura educativa. Y ellos también están enfrentando el mismo problema que en el pasado ocurrió, de que los estados doten correctamente de la información para garantizar que la aplicación de estos bonos de infraestructura educativa se haga conforme a derecho. Justo qué bueno que está la autoridad de Guanajuato. En Guanajuato y en Jalisco, cuando se acaba de hacer el reporte reciente de cómo va avanzando la aplicación de los bonos de infraestructura educativa, son los dos estados en donde menos se ha avanzado en la aplicación de estos bonos, porque ha habido problemas de la tentación de politizar su uso, de ir y arreglar escuelas y ponerlas de ciertos colores, por ejemplo, para tratar de ganar renta política a partir de la mejora de estas escuelas. Y justo ese es el problema que tenemos para poder lograr en verdad una buena implementación de este programa. La ley establece, por ejemplo, en su artículo 25, la Ley del General de Educación, que los recursos federales que se le transfieran a los estados, estas entidades tendrán la obligación de transparentar su ejercicio por programa y por escuela. Y cualquiera que estudie estos temas y la sociedad en general podrá ir a los sitios de internet de las distintas secretarías de educación en los estados y ver que esa información brilla, pero por su ausencia. No se cumple esta obligación, por ejemplo, de la rendición de cuentas en el gasto por escuela, a pesar de que se dice que la escuela está al centro. Otra de las omisiones que hemos visto en la política educativa tiene que ver con realmente dotar de las tutorías que se necesitan derivadas precisamente de los exámenes de evaluación para los docentes. Y ligado a eso, lo peor aún es que la ley establece que el mérito tiene que ser la forma de promoverte en el servicio profesional docente. Y sin embargo, prácticamente todos los estados, no me va a dejar mentir el subsecretario, decidieron que ante la presión de la sociedad civil respecto al fenómeno de los comisionados sindicales, pues a los comisionados, a un gran número de ellos, los regresaron a la escuela haciéndolos subdirectores administrativos de las mismas y violando la ley, porque dice claramente la ley que este tipo de plazas se tienen que concursar. Al actuar de esa manera, ¿cómo le podemos decir a los docentes que están participando en las evaluaciones que crean que el mérito realmente es la forma de promocionarse en el servicio, si hay individuos que por sus relaciones en el liderazgo sindical se les otorga este tipo de plazas violando, insisto, la ley? Finalmente, una de las paradojas al analizar la forma en que están los retos que tiene el federalismo educativo en nuestro país es que se cree que para resolverlo se tienen que centralizar muchas de las funciones, y es no entender justo la historia de cómo el centralismo educativo ha producido malos resultados en el pasado y no podemos esperar que eso sea de forma diferente ahora. No todo se puede resolver desde República de Argentina, donde está la Secretaría de Educación. Las necesidades educativas de Guanajuato, por ejemplo, claramente son distintas de las de Campeche o Chiapas. Y en esta tentación centralizadora, los gobernadores, en su gran mayoría, lamentablemente se les ha criticado de actuar como reyesuelos, pero son unos reyesuelos muy peculiares, porque en el ámbito educativo no han podido gobernar adecuadamente porque ceden espacios precisamente de autoridad al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en donde no se hacen responsables de muchas de las decisiones que marca la ley a las cuales tendrían que rendir cuentas. Se endeudaron, por ejemplo, y aquí lo verá con detalle el colega Villarreal, y veamos las deudas crecientes de los estados, Quintana Roo, por ejemplo, Coahuila, Nuevo León, y contrastémoslos con los resultados educativos de esas entidades. ¿Dónde se gastó ese dinero?
pues se fugó por problemas de corrupción nuevamente, porque claramente no se destinaron para mejorar resultados de educación. Ahora bien, ya para terminar, el tema es muy amplio. ¿Qué se tiene que hacer de cara de estos retos? Porque no solamente se trata de ir viendo dónde están los problemas, sino tratar de encontrar soluciones de política pública. Creo que una de las cosas que tenemos que exigir desde la sociedad es que la transparencia es la mejor aliada para ir avanzando en la correcta implementación de la reforma educativa, y en ese sentido exigirle cuentas a todas las autoridades, tanto federales como en los estados, de muchas de estas implementación de políticas públicas que precisamente ayuden a detectar dónde están habiendo problemas y trabajar en conjunto para irlos corrigiendo. En la sesión de preguntas y respuestas esperemos poder ahondar en muchos de los temas. Una disculpa por hacer una exposición tan apretada, pero es el límite de tiempo que tenemos. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Marco, por esta exposición. Y damos la palabra a Héctor Villarreal. Él es director del CIEP, el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, y también es investigador y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Alberto. Antes que otra cosa, quiero agradecer al Instituto Belisario Domínguez por la invitación a estar en este bello recinto hablando de un tema que es muy importante para nuestro país, que es sustancial para muchas discusiones que vienen. Miren, soy economista y muchas veces nos toca iniciar con el trago amargo. Yo sé que la gente que ha estado en el foro durante ya este día y medio ha escuchado muchas cosas muy interesantes, y yo quisiera comenzar con una aseveración que a lo mejor es tremendamente obvia, pero que también a veces se olvida, y es que las cosas cuestan. Entonces, vamos a entrar, o ya entramos, para decirlo concretamente, a un periodo de austeridad fiscal que es muy probable que dure varios años. Por muchas razones que no quisiera discutir porque me comería el tiempo de mi exposición, pero si me conceden que durante varios años vamos a tener muchas restricciones presupuestarias, una de las preguntas que brinca inmediatamente es cómo vamos a financiar todas las cuestiones en educación que quisiéramos. Y esto lo digo porque el país planteó una reforma educativa, tenemos una reforma educativa muy ambiciosa en muchos aspectos, a algunas personas les gustará, a otros no, pero nos llama la atención como centro de investigación y como escuela de gobierno que esta discusión de la reforma educativa no tuvo de la mano una discusión presupuestaria que tendría que haber corrido en paralelo. Y lo voy a decir bien claro, si a muchas de las cosas que vienen en la reforma educativa no se les pone dinero y no se habla de pesos y centavos, pues vamos a estar básicamente en un mundo de buenas intenciones. Entonces, quisiera comenzar con eso. Ahora, tenemos actualmente un gasto en educación bastante complicado. Quiero decir dos o tres elementos. Mi colega y muy buen amigo, el doctor Marco Fernández, me comprometió a decir muchas cosas que en 15 minutos yo no podría. Ahorita les doy algunas referencias, pero sí quisiera sin ahondar y cansarlos en números, entender que tenemos un gasto educativo que más o menos es un 57% gasto federal, gasto que se transfiere a los estados y a los municipios, y como un 43% sigue centralizado. Ahorita platicaremos un poco de la composición, pero, y este dato no debemos de dejar de tenerlo en la cabeza, de todos los ingresos de los estados, aproximadamente una cuarta parte, insisto, de los ingresos totales de los estados corresponde a aportaciones para educación. De ese tamaño es el asunto. Ahora, el problema, y para empezar a agarrarle sabor,
es que los tres grandes fondos que tienen fórmulas de cómo se debe distribuir este gasto, que son FONE, FAM y FAETA, no tienen contemplada de manera explícita muchos elementos que sí vienen en la reforma educativa. Cuestiones de capacitación, de evaluación, de materiales en apoyo a la educación. Entonces, ya de ahí tenemos una primer contradicción y esta es importante. Ahora, para entender dónde estamos y al menos desde nuestro punto de vista, los retos presupuestarios del sistema educativo, no podemos saltar la reforma del 92, que ya los dos colegas que me presidieron, en particular el doctor Fernández, estuvo metiéndose algunos elementos. Esta fue una reforma muy importante, pero tenía dos elementos que no podemos soslayar. Número uno, decía, la educación básica es el pilar para impulsar la calidad educativa en este país. Segundo, puso al maestro, al profesor, como el centro y el pilar de todo el sistema educativo. Entonces, no podemos entender lo que sucede con sueldos, salarios, desarrollo, sindicato, etcétera, 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 si saltamos y omitimos ese paso. Incluso, para entender las consecuencias de esa decisión, les aviento, insisto, no los quiero cansar con números, pero 3 números que me parecen sustanciales. El 87% del gasto educativo federalizado se destina al pago de servicios personales. 87%, quedaría 13%. Pero ahora resulta que de ese 13% que queda, 10 puntos porcentuales o 10% se destina a gastos de operación y administración. Si usted a alguien que se dedique a administración de proyectos, y yo no quiero ofender a nadie con esto, le dice que va a destinar 10% del gasto a operar un proyecto, te diría que eso es un fraude. Entonces, ahí la dejo. ¿Qué queda para inversión en infraestructura? El 3% del gasto federalizado. Luego nos sorprende que una gran cantidad de escuelas en este país estén en condiciones totalmente paupérrimas. Un dato que vale la pena mencionar es que, según el CEMAVE, que es este censo que se hizo a nivel nacional sobre el estado de la infraestructura educativa, exceptuando el Distrito Federal, en todas las entidades federativas hay escuelas que tienen problemas de electricidad. Entonces, a ver, señoras, señores, seamos serios. De repente soñamos y decimos Internet para todos y vamos a pensar en una serie de casos. Tenemos un problema de electricidad en las escuelas, por no hablar de aguas, bebederos, baños, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, la primera reacción a esto, pues es gastemos más. Pero recuerden la premisa con la que comencé. Austeridad fiscal, competencia por recursos, a ver de dónde gastamos. Ahora, a ver, hay una lógica de gasto que tenemos que revisar. Hay mucha escasez de recursos, un alto porcentaje del gasto va a parar a nómina, viene una época de recortes fiscales y urge, la verdad, hacer un gasto más eficiente, más eficaz. El problema, y esto es algo que nos llama mucho la atención, es que queremos hablar de gastar mejor cuando no tenemos de parte del gobierno una ruta del gasto público educativo que sea pública y reconocida por todos. Aquí me disculpo que haga un comercial, pero al menos en el centro sí hicimos un esfuerzo por mapear el gasto educativo completo. Es un reporte público, lo pueden encontrar en www.gastoeducativo.ciep.mx. Ahí hay un intento de hacer una ruta del gasto público educativo. Si no, y básicamente es a lo que quisiera ir, si no empezamos a hablar de cómo gastar en infraestructura, cómo gastar en formación docente, cómo gastar en evaluación, cuánto debemos destinar a materiales educativos, la verdad es que todas estas discusiones
van a ser muy inocuas, no van a tener mucho sustento. Hay un reto legislativo, y qué bueno decirlo desde la vieja casona del Senado, que la ley de coordinación fiscal en este país tiene que replantear la asignación del gasto educativo federalizado. El modelo que tenemos en la actualidad no funciona. Y yo quisiera hablar muy rápido, así a manera de metralleta, de 4 retos en políticas públicas que nosotros identificamos. Primero, tiene que haber una focalización a los recursos estatales. Segundo, y este es un tema bien espinoso, tiene que haber equidad entre los diferentes niveles educativos en el gasto público. Yo no sé qué vamos a hacer, pero en medio de una transición demográfica llama la atención todas estas inercias en el gasto público en educación básica y que las carencias en educación media superior sean tan grandes. Tercero, tiene que haber una equidad geográfica. Este es uno de los temas, y no quisiera tomarme más de un minuto, pero sí hay que decirlo. Y hay un problema de que con toda esta austeridad fiscal que viene, es probable que algunos estados sí empiecen a gastar más, pero de sus propios recursos. Pensemos en el Distrito Federal, pensemos en Nuevo León, pensemos en Baja California, quizá Jalisco. Hay 6 o 7 que pueden repuntar. Ahora, eso no necesariamente es malo, pero mete una serie de incentivos perversos a la federación. A ti no te voy a ayudar porque estás gastando dinero tuyo, y a ti sí te tengo que compensar porque no tienes dinero para ponerte al corriente con los punteros. Eso puede crear, más allá de filias y fobias, incentivos sumamente perversos. Cuarto reto, el sistema educativo es el gran igualador de oportunidades en México y en cualquier lado del mundo, el sistema educativo público. Entonces, tenemos que cuestionarnos y revisar hasta dónde nuestro sistema educativo está cumpliendo el objetivo de ayudar a la gente más pobre en este país. Ahí hay muchas carencias. Si bien la cobertura en educación básica se ha vuelto más o menos universal, la verdad es que en cuestiones de calidad todavía deja mucho que desear. Y además, cuando empezamos a subir a otros niveles, pensemos en educación media superior y particularmente en educación superior pública, el acceso de la gente más humilde de este país a dichos niveles es bajísimo, y entre más va subiendo se vuelve casi nulo. Esto nos obliga a replantear muchas cosas que pudiéramos estar hablando: la necesidad de becas, la necesidad de programas de apoyo, la necesidad de gastar más, pero volvemos al problema con el que quise iniciar: no va a haber manera de gastar más. Entonces, yo quisiera cerrar con una idea. Y la parte de educación, yo creo que es el llamado a lo más bello que tiene el espíritu humano. Eso está muy bien, pero al mismo tiempo no hay política pública sin presupuesto, y vamos a un periodo donde el dinero público va a escasear. Más nos vale entrar en una discusión muy transparente de gasto público, con una ruta de gasto público, con cuentas que sean aceptadas por todos los actores, y que esto permita una democratización de las finanzas públicas, del gasto público, y de apuntalar el sistema educativo que todos en este país quisiéramos. Yo con eso cierro por el momento. Muchas gracias, Héctor. Debo anunciar algo que un mea culpa, y es que hicimos un complot. Ustedes no lo saben,
pero tanto Héctor y Marco no trajeron PowerPoint y para ellos el reto de hablar de cifras, de números sin PowerPoint fue mayúsculo, y en verdad les agradecemos enormemente el esfuerzo, porque creo que al final del día sí han quedado claros los puntos. Es decir, la SEP una de sus funciones es normar, compensar y evaluar. Y sin embargo, pareciera que hay una esquizofrenia entre tener que operar directamente, transfiriendo recursos, y aquí es donde Marco plantea el tema de los estados no se hacen cargo de la administración transparente de los recursos educativos, pero por otro lado también hay un problema estructural en las reglas de los propios fondos, que no tienen contempladas partidas para aspectos relevantes en general de la educación y en particular de la reforma educativa. Y bueno, los retos que ya planteaba Héctor en materia de equidad e igualdad en los recursos, sin generar incentivos perversos, pero por otro lado reconociendo las desigualdades que hay en el país, es uno de los grandes retos que los diseños sucesivos de las fórmulas de estos fondos no han resuelto. Y bueno, para finalizar, le doy la palabra a Aurora Loyo. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la gloriosa UNAM. Uno que es Puma, siempre se siente orgulloso de la UNAM. Ella es maestra en Sociología, especialista en Política Educativa, Docentes y Sindicalismo Magisterial, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, como ya les mencionaba. Aurora, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí esta tarde para comenzar una breve intervención sobre el tema de federalismo y centralismo en el marco de la actual reforma educativa. Voy a comenzar diciendo que todas las reformas puestas en marcha en el ámbito educativo han implicado una importante redistribución de poder y de recursos. Esta no es la excepción, aunque como hemos visto no se está haciendo muy bien, pero hay redistribución. Bueno, el cambio más importante al llamado federalismo educativo, cuyo esquema básico había quedado definido en 1992 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, fue la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en materia de financiamiento a la educación. Hace aproximadamente 3 años, el 19 de agosto de 2013, durante el inicio del ciclo escolar, el presidente Enrique Peña Nieto hizo el anuncio de que se revisaría a fondo el financiamiento de la educación pública derivado de la descentralización de 1992-93. En síntesis, la iniciativa que presentó propuso 3 objetivos. El primero, la centralización de la nómina de los trabajadores de la educación pertenecientes a los subsistemas federalizados en los estados de la República y en el Distrito Federal. En segundo lugar, y muy importante, una negociación salarial única entre las autoridades educativas con los sindicatos para sustituir la doble negociación salarial nacional y estatal que se había establecido en los hechos a partir de 1992. En tercer punto, el establecimiento de un tabulador único de remuneraciones para el personal educativo mediante la acción coordinada entre la SEP y las autoridades estatales. Fue así como nació el FONE, que quiere decir, porque yo tampoco me sabía exactamente qué quiere decir, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en sustitución del FAEP. El fondo estaría y está administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y entraría en vigor hasta el ejercicio fiscal de 2015. De mi parte resultaría imprudente y sobre todo prematuro tratar de hacer una evaluación de los efectos de esta importante modificación a la coordinación fiscal. Tomaré, por tanto, una vía diferente. El ejercicio de reflexión al que hemos sido invitados por el Instituto Belisario Domínguez tiene un centro y ese centro es la reforma en su conjunto. Y los cambios a la ley de la coordinación fiscal a los que hicimos referencia no pueden ser comprendidos si no es como componentes
de ese proyecto más amplio que fue bautizado desde diciembre de 2012 como reforma educativa, aunque como ustedes saben, si vinieron ayer, por ejemplo, que no todos están de acuerdo con que sea realmente una reforma educativa. Tengamos una cosa en mente, este proyecto, el de la reforma educativa, contenía una dimensión política central, pues como dije en un principio, implicaba una redistribución de poder y de recursos entre los actores institucionales involucrados. Esa redistribución introducía modificaciones significativas, al menos entre estos que voy a decir, el gobierno federal y los gobiernos estatales, el Estado y los sindicatos, y aquí me estoy refiriendo al CENTE, a la CENTE, que aunque formalmente es parte del CENTE, se maneja de forma distinta, y los sindicatos estatales, y el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE y sus secciones. El proyecto de reforma educativa señaló como uno de sus objetivos centrales la recuperación de la Rectoría del Estado. Este punto para mí es central, la recuperación de la Rectoría del Estado en la educación. Es interesante, por cierto, señalar que esta formulación tal cual fue originalmente un planteamiento de organizaciones de la sociedad civil. Esto a mí me sorprendió, yo pensé que era algo totalmente gubernamental, pero haciendo una investigación que estoy terminando, vi que no, o sea que los primeros que estuvieron hablando de esto fueron organizaciones de la sociedad civil, y en concreto se hacía referencia a la indebida injerencia del CENTE en la educación, elemento que según esta concepción se tendría que revertir. Esto sucedió en el transcurso de un intenso periodo de activismo ciudadano que tuvo su punto más alto en el lapso previo a las elecciones de julio de 2012 y que duró hasta inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto. Estuvieron muchas organizaciones distintas, la que más se conoce es Mexicanos Primero, pero no fue la única, hubo muchas organizaciones de la sociedad civil que además lo interesante es que tenían posiciones políticas e ideológicas distintas. Así pues, previo a la toma de posesión de Peña Nieto, había en la opinión pública un consenso importante construido en gran parte a través de los medios en torno a varias ideas. La primera, que la educación, y en especial la educación pública, era un desastre. En segundo lugar, que en México se gasta mucho en educación. Estoy diciendo las ideas simples porque así estaban expresadas. Que en México se gasta mucho en educación, pero se gasta mal. En tercer lugar, que los maestros no están preparados y son la causa del grave problema de calidad de la educación. Y en cuarto lugar, que el poder del CENTE era el obstáculo principal para realizar cualquier mejora. Estas ideas, digamos, con matices, fueron muy compartidas en todos esos meses. A partir de esta valoración fue que el equipo de Enrique Peña Nieto articuló un conjunto de decisiones de distinto orden, siendo la neutralización de la capacidad de veto del CENTE el objetivo inicial. Bueno, ahí también influyó, como ustedes saben, el arresto del Bester Gordillo. En cuanto a la apuesta por la mejora en los resultados del logro educativo, como ya hemos visto, se concibió a la evaluación como la llave maestra. Asimismo, hubo claridad en que las recientemente establecidas normas del servicio profesional docente y la neutralización del CENTE podrían mantenerse si y solo si el gobierno federal estuviera en posesión de instrumentos mínimos de control de los cuales hasta entonces carecía. Estos instrumentos fueron dos: un sistema de información confiable y la recentralización de la nómina, que daría al gobierno federal un cierto control sobre algunas variables, entre ellas las plazas. En un mismo movimiento, por tanto, se buscaba atajar los abusos del CENTE, de la CENTE, en las entidades y limitar la discrecionalidad con la que los gobiernos estatales venían haciendo uso del recurso presupuestal. Cabe subrayar que estos dos objetivos se encontraban articulados entre sí, sobre todo porque frecuentemente las irregularidades surgían de acuerdos, sino de complicidades entre el sindicato y las autoridades estatales en los estados de la República. Diversos estudios habían documentado
los problemas que tenían estos sistemas. Uno de los más completos fue el libro de Carlos Ornelas, publicado en el año de 2008, titulado Política, Poder y Pupitres, crítica al nuevo federalismo educativo, en que el autor exploraba de manera sistemática lo ocurrido en 10 estados de la República después de la transferencia de los servicios educativos de la Federación a los estados, iniciado, como ya dijimos, en 1992 a través del Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica. Los problemas, por tanto, estaban a grosso modo diagnosticados. La iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal contenía estas palabras claves, y las cito: distorsiones, desviaciones, irregularidades. La acción del gobierno federal en este proyecto tenía que ser la instancia capaz de corregir esos vicios. Así es como estaba planteado, de hecho, el proyecto. No olvidemos, como ya se dijo también, que la Auditoría Superior de la Federación había documentado una amplia gama de irregularidades con los recursos del FAEB. Pago de personal comisionado a secciones del CENTE, y de la CENTE también, o de sindicatos estatales, pago de comisionados a dependencias ajenas a la educación, centros de trabajo inexistentes, por no citar más que unas cuantas. Para sintetizar lo dicho, podríamos utilizar la imagen de una limpieza a fondo. Se pensaba, de cierta forma, que se trataba de limpiar, ordenar, evitar el desperdicio. Todos estos objetivos válidos en cualquier ramo de la administración pública. El trabajo técnico que se acometió ha sido brutal por las dimensiones y la complejidad del sistema educativo nacional. La simple conciliación de plazas, que así se llamó, que fueron transferidas en 92 de la Federación a los estados, registrando en cada una de ellas todos los sueldos y prestaciones que le corresponden en las entidades federativas, es sencilla, una tarea colosal, donde además se cometieron muchos errores. En el transcurso de este proceso hemos tenido noticia de problemas de todo tipo, entidades en las que no se pudo llevar a cabo el censo, dificultades para discriminar entre distintos tipos de comisionados, no todos los comisionados son iguales, y conflictos relacionados con eso, dificultades para cubrir funciones realizadas por personas que tenían plazas irregulares. Digo, no, estas personas no necesariamente son corruptas, sino que simplemente estaban haciendo cosas que no tenían que haber hecho, y un largo etcétera. El esfuerzo vale la pena, pero los resultados sobre el terreno, me temo que han sido mucho menores a lo esperado. Además, no podemos dejar de lado un costo adyacente. Las medidas recentralizadoras que han querido realizar una especie de depuración han restado capacidad de gestión a los gobiernos de las entidades. Igualmente, vulneran las posibilidades de aprendizaje y consolidación de sus capacidades administrativas y hacen más largo y más improbable un fin que no es posible clausurar desde mi punto de vista, y creo que todos los de la mesa estamos de acuerdo. Como un fin deseable, la consolidación de sistemas estatales fuertes de la educación en cada uno de los estados de la República. Nuestro país es enorme, realmente hay muchos estados de la República que tienen la misma población que países europeos, es decir, a veces perdemos de vista que es un sistema tan grande que podría tener realmente sistemas educativos muy fuertes y consolidados. Ya voy a terminar. Pero hemos dejado al final dos interrogantes que no estamos en posibilidad de responder y que lanzamos a manera de provocación. ¿Qué tanto lo avanzado, poco o mucho, es reversible? Eso lo podríamos preguntar, su opinión también al secretario si estuviera aquí. Esta pregunta se refiere en especial al poder de las secciones sindicales en el interior de los sistemas educativos de los estados, que no se ha perdido. O sea, independientemente de los cambios, las secciones sindicales en los estados siguen teniendo mucha injerencia. La otra pregunta es, con las modificaciones a que ha dado lugar este cambio en el esquema del federalismo vigente, ¿qué grado de adhesión a la reforma educativa se ha logrado entre los gobernadores, entre los secretarios de educación,
entre directores y supervisores, es decir, en la administración del aparato educativo y escolar de los estados. Un proceso de transformación como el que se decidió poner en marcha suscita resistencias. Esto ha sido un señalamiento reiterado por el titular de la Secretaría de Educación Pública. Pero el problema no se restringe a las resistencias. Este proceso de cambio ha de ser capaz de detonar una energía social fuerte, pero sobre todo sostenida. Esto requiere que el diseño de la reforma haya contemplado incentivos suficientes para aumentar el número y la fuerza de sus aliados al tiempo que desincentiva a sus oponentes. Me temo que no estamos viendo eso en las calles. En ese sentido, cabe preguntarse si la recentralización a la que hemos hecho referencia, con los efectos complejos que conlleva para los gobernadores, los funcionarios medios, los supervisores y directores, y también para los líderes sindicales, apuntala la gobernabilidad de los sistemas educativos de los estados. Podemos imaginar que de volverse efectivos los correctivos que señalé al principio de la recentralización, a mediano plazo se conseguiría disminuir sensiblemente la ineficacia y la corrupción. Sin embargo, a corto plazo el panorama no es nada halagüeño. Una última consideración que alude también al tiempo. La recentralización puede ser aceptable, desde mi punto de vista lo es, como una solución audaz que permite enfrentar vicios dejados por la descentralización de 1992. Pero yo pienso que debe de ser vista como una medida de emergencia y temporal. Como toda medida de emergencia es temporal, es como lo del hoy no circula, que pues, si se mantiene por mucho tiempo ya pierde su sentido. La Rectoría del Estado sobre la educación, en mi lectura, debe apuntar hacia el fortalecimiento del poder y de los mecanismos de control del gobierno federal. No debe de apuntar al reforzamiento del poder y de los mecanismos de control del gobierno federal sobre las entidades. Debería más bien de apuntar hacia un Estado fuerte, con legitimidad, capaz de dar dirección y sentido al sistema educativo. Un Estado fuerte, una sociedad fuerte, que dé en pie al ejercicio de un auténtico federalismo. Preguntarse seriamente qué contenido concreto le da el gabinete del presidente Peña, los legisladores y cada uno de nosotros a la fórmula Rectoría del Estado en la Educación, nos dará la clave de qué tipo de reforma educativa quiere el gobierno federal y sobre todo cuál queremos nosotros y estamos dispuestos a impulsar. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Han llegado ya las preguntas respecto de las irregularidades que mencionaba Aurora en el sistema, bueno, en la administración de los recursos educativos. Un dato: entre el 2006 y el 2011 se encontraron, y la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por 67,714 millones de pesos. Nada más para dar una... ustedes que son los expertos en cifras, recuérdenme, la Cámara de Senadores tiene un presupuesto que será de menos de 10,000 millones de pesos. Entonces, incluso el Congreso, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, las irregularidades por 67,000 millones de pesos, nada más para dar magnitud de lo que consistían. Y por estados, pues por supuesto que había variaciones. Por ejemplo, las irregularidades, si se dividieran entre el número de alumnos de cada estado, en Baja California Sur era de 13,700 pesos por alumno, en Morelos 5,149 pesos por alumno, en Veracruz 5,174 pesos por alumno, es decir, pues dinero que no llegaba a el destino para el cual estaba originalmente planteado. Y justamente parte de las preguntas hablan acerca de cómo combatir la impunidad para el gasto en los estados. No sería combatir la impunidad de una forma más eficiente de usar el gasto. Otra de las preguntas para Marco Fernández: si los recursos económicos son
Tampoco es qué pasará con las promesas de la reforma educativa, seguiremos igual, los grupos desfavorecidos seguirán siendo los que tienen menos oportunidades. Creo que es una pregunta tanto para Marco como para Héctor. Los planteamientos de la reforma responden a cambiar, pero para que todo siga igual, ¿cuál sería su propuesta? También hay preguntas muy concretas que honradamente no sé si de memoria tengan las cifras, si no, pues una disculpa porque nuestra memoria luego es muy corta, pero qué porcentaje de los recursos educativos se designan a educación especial para la adaptación de edificios en alumnos en educación especial, cuánto dinero se ahorró en este ciclo escolar, porque los libros de texto de primaria son del 2013, no entiendo muy bien esa pregunta. Para Héctor Villarreal, ¿cuál es el porcentaje del gasto educativo respecto del gasto total? Para Marco Fernández y Aurora Loyo, en materia de evaluación, las autoridades locales hablan de solo difundir convocatorias y resultados, pero ¿cuál es la capacidad presupuestaria para la capacitación docente y cómo articular las funciones en materia de dispersión institucional sobre educación media superior en tema de evaluación? Creo que eso está ligado con lo que estábamos viendo en la última presentación. Ven ustedes, yo creo que dice para Fernández y Villarreal, pero pues mejor para el subsecretario. Creo que esta es una buena pregunta. Hay una disyuntiva de facto entre descentralización y transparencia de los recursos. ¿Qué se priorizaría en su ejercicio? Es decir, hay mayor descentralización, mayor opacidad. ¿Es cierto eso? No lo es. Y finalmente, híjole, hay dos preguntas que prefiero pasar la palabra porque no les entiendo la letra, entonces para no tardarme ahorita en tratar de descifrar, paso la palabra para que respondan, incluso no nada más a estas preguntas, sino también algún otro señalamiento que en la mesa se haya hecho. 3 minutos cada quien. Bien, bueno, desde mi punto de vista en el tema de facultar a los estados para el ejercicio de los recursos, de ir al tema de la descentralización y hacia la federalización, yo considero que la propuesta siempre tiene que ser la transparencia en el ejercicio de los recursos, hacerlos públicos y bueno, la realidad es también apostarle a lo que es el esquema también de la participación social a través de consejos ciudadanos y que bueno, en el Estado así se trabaja, o sea, hay consejos ciudadanos por cada secretaría y en este sentido participa gente como empresarios, también sociedad civil. Lo es así, por ejemplo, el Consejo Estatal de Participación Social y bueno, pues hay un ejercicio de revisión en el gasto de los recursos. También así lo hay algunos otros comités, como es el de educación básica local, donde también se revisan estados financieros en el ejercicio de los recursos, la problemática que se lleva a cabo. Yo creo que la madurez para que el Estado pueda priorizar e ir también hacia el sentido de la autogestión escolar, pues irá en la medida que también vayamos empoderando la parte de la participación social. Yo creo que la transparencia, el ejercicio de ponerlo a la vista de todos, yo creo que puede ser algo que venga a solucionar y también la evaluación continua de los mismos, ¿no? De los resultados y el impacto que se tiene en lo que es el trabajo, las prioridades, el ejercicio de las políticas públicas en las propias secretarías de educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas. No creo que haya una disyuntiva entre transparentar y descentralizar. Creo que eso es una falsa disyuntiva.
Creo que el problema es que cuando hemos descentralizado, precisamente no lo hemos hecho con transparencia y por eso hay problemas en el ejercicio de los recursos públicos y no hay cartera que alcance para poder, bajo esa situación, atender todas las necesidades del sistema educativo. Hay una parte fundamental de entender que la transparencia es una condición necesaria, pero no suficiente para combatir la corrupción en el manejo de los recursos públicos de educación. Y el ejemplo más claro de esto es el problema de los comisionados sindicales, de los que sí, como advertía mi colega Aurora Loyo, hay distintos comisionados, pero estos son ilegales de acuerdo a las distintas legislaciones que regulan la materia. Desde febrero, ahí está en la página de internet de la Secretaría, se conoce el nombre de los 2,237 personas que al menos son los primeros que se tiene que recibieron de forma ilegal estos pagos. No es algo que esté opaco, no es algo que no se le haya comunicado, nosotros se lo hemos comunicado a los colegas de la Auditoría Superior de la Federación y hasta ahorita no ha habido una sanción administrativa ni penal ni en contra de la autoridad estatal que permitió el pago de estos pagos ilegales al darle la información a la autoridad federal para que se transfirieran los recursos, ni a los que recibieron estos recursos. No hay hasta ahorita una consecuencia. Entonces, ¿tenemos una transparencia? Sí. ¿Eso nos ha garantizado terminar con la impunidad en la corrupción del uso de los recursos públicos? Lamentablemente no. Sin embargo, creo que sí tenemos que ir empujando por todos los caminos posibles como sociedad para incrementar el costo político de la inacción. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando hay algunos profesores que tienen la confianza de participarnos que hay un problema en el no respeto de las asignaciones de las plazas y volteamos a ver a la autoridad estatal y a la autoridad federal, al señor, por ejemplo, coordinador del servicio profesional docente, y nos dicen que no, que todo está en la página de internet y decimos, ¿dónde en la página de internet? Porque esas listas de prelación no están disponibles para su análisis de la opinión pública y sobre todo para que los profesores puedan tener mayor certidumbre de que realmente se está respetando la ley. Y es como nosotros como sociedad que tenemos que alzar la voz y no dejarnos. Estas cosas son muy graves y no se van a resolver de forma espontánea o solita, por buena voluntad de la autoridad. Sí, hay buenos funcionarios públicos que están tratando de cambiar las cosas, pero lamentablemente hay otros que persisten en estas prácticas de corrupción. Y si no los hacemos entender entonces por conveniencia, por convicción, pues entonces que lo hagan por conveniencia. Pero para eso precisamente necesitamos como sociedad realmente participar en esos consejos de participación ciudadana, de participación social, que tantas expectativas tienen y en donde lamentablemente muchas veces la ciudadanía realmente no tampoco ejerce su responsabilidad a llamar a cuentas en la escuela, en crear verdaderas comunidades de aprendizaje para que con los buenos maestros, que hay miles de buenos maestros allá afuera, puedan ir combatiendo poco a poco estas prácticas de corrupción. Mientras no entendamos, colegas, que en este barco estamos todos y que el objetivo en serio primario debe de ser nuestros niños y nuestros jóvenes con oportunidades educativas de calidad y equidad, la verdad, no vamos a ir avanzando a ningún lado como país. Héctor, por favor. A ver si suscribe más fuerte. Suscribo, sí, lo que acaba de decir aquí el doctor Fernández. Las dos primeras muy rápido preguntaban que cuánto era el gasto en educación especial. No es por memoria privilegiada, sino porque en el público está Fior García, que revisó la ruta de gasto público de CIEP. Es el 0.1% del presupuesto para educación básica. Esto incluye educación especial para indígenas y personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, imagínense nuestra gran visión inclusiva. Obviamente es un número bajísimo. En contraste, lo que estamos gastando de
en nuestro sistema educativo es más o menos como 4.8% del PIB. Entonces, esto así en números muy burdos es como el 20% del presupuesto de egresos de la Federación. Que me lleva a la tercera pregunta y a la que sí le quisiera yo dedicar 3-4 minutos. Voy a tratar de ser muy rápido, pero ese sí es un problema, señores, señoras. O sea, a ver, podemos pensar, a lo mejor justificadamente o no, que México gasta muy poco en educación. Al menos en un comparativo internacional, por ejemplo, si nos vamos con respecto a países de la OCDE, sí estamos abajo, pero por muy poquito. O sea, pareciera que en otros rubros, y déjenme citar uno que creo que es súper sintomático, el país, por ejemplo, sí gasta muy poco como porcentaje del PIB en su sistema de salud pública. Trae un problema gravísimo, y veo también aquí en el público a mi muy buen amigo Noel Pérez, con el que tuvimos oportunidad de hacer un trabajo del Belisario Domínguez. El problema, por ejemplo, en gasto en infraestructura es severísimo. Ha habido una reducción. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque normalmente cuando se presentan estos problemas, y lo estuve diciendo durante la presentación, y discúlpenme porque he sido bastante reiterativo, hay muchas cosas que lo obvio me mandaba un tuit una persona aquí del público y decía, es que los profesores necesitan más recursos, capacitación. Tiene toda la razón, toda la razón. Yo no podría estar más de acuerdo. Creo que el gran problema que vamos a enfrentar es que va a haber una competencia de recursos brutal y no es obvio que podamos gastar más en educación. Más aún, para el paquete económico que se espera ahora para el 2017, dense de santos que no le recorten educación. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas de las cosas en las que quisiéramos gastar en el sistema educativo, y puedo mencionar 3 o 4 así de trancazo, van a tener que ser recomposiciones del gasto hacia adentro de la categoría. Esto implica que va a haber, y lo voy a decir muy clarito, ganadores y perdedores. Va a haber a gente que si tú le quieres, por ejemplo, dar más dinero a capacitación, le vas a tener que quitar a algo o a alguien, que es cuando duele. Entonces, y es cuando genera protestas, y es cuando podemos ver muchos fenómenos. Entonces, no podemos caer en esta lógica de, pues no, simple y sencillamente gastemos más. Esos tiempos se acabaron. O sea, tuvimos esta década, esta bonanza, donde había carretillas de dinero que si se usaron mal, pues a lo mejor esa es otra historia. Pero si queremos ver a futuro, las restricciones presupuestarias van a ser terribles. Y los retos, ya salieron algunos en la discusión. Quisiéramos más gente en las universidades, quisiéramos una educación de mayor calidad, quisiéramos, por ejemplo, que los profesores tuvieran más dinero para capacitación, todo. Y uno de los rubros que se nos olvida y que creo que ahí la reforma educativa prácticamente se lo saltó. Necesitamos gastar más en educación para adultos. Y no estoy hablando de alfabetización. Estamos pensando en el problema de una transición demográfica y una población muy grande cuyas habilidades en el mercado laboral no corresponden a las realidades que estamos viviendo. Entonces hay que invertir más y eso va a tener que venir desde el sector público. Entonces ahí la competencia por recursos pues va a estar brutal. ¿Cuál es la mejor forma de tener estas discusiones? Con información, con transparencia, entendiendo en qué estamos gastando para que podamos discutir hacia dónde debe virar el gasto. Muchas gracias, Héctor. Aurora, finalmente. Bueno, yo pienso que ya muchas de las cosas que estaban preguntando ya han sido respondidas. Simplemente quiero señalar que esta falta de recursos, digamos, justamente hace que los conflictos sean más fuertes. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, el hecho de que la carrera magisterial, seguramente ustedes se enteraron, primero estaba, digamos, como un gasto, etcétera, que se mantenía constante, pero que estaba también, digamos, dentro de, no sé cómo se llama técnicamente, pero digamos que también afectaba lo que son jubilaciones, las gratificaciones y demás, y este último año se había quitado, lo cual provocó
provocó una serie de problemas, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, que no es un estado que generalmente se movilice de la forma en que lo hizo. Después, esta medida se revirtió, seguramente, y bueno, por ahí leí la noticia, yo no soy buena para cifras tampoco, entonces leí la noticia de que al revertir esta medida se habían tenido que gastar X millones de pesos más. Y sí, lo entiendo, o sea, seguramente se trataba de hacer un ahorro, ¿no? Y esto es muy comprensible en una situación de austeridad y de pocos fondos, pero en términos de las personas que se ven afectadas por eso, obviamente que causa una gran inconformidad, porque no hay nada peor que uno tenga algo y que se lo quiten. O sea, a lo mejor le pueden no dar un aumento, pero quitarle algo que ya había sido establecido, entre comillas, como derecho, pues resulta simplemente algo que produce una protesta normal, me parece a mí. Entonces, muchas de las cuestiones que se han señalado en la reforma educativa y que hemos estado viendo en las sesiones pasadas, efectivamente demandan dinero. Es decir, las evaluaciones, por ejemplo, una de las cosas que causó y ha causado mucho problema es que dicen que bueno, van acompañadas en ciertos casos cuando sale el profesor como no idóneo, debe de haber tutorías y todo esto. Sin embargo, los profesores reportan que no lo ha habido. Bueno, obviamente esto, digamos, hace que no se cumpla la ley, y allí es donde estamos, digamos, con un problema en que yo sí tengo una posición muy fuerte, en el sentido de que me parece que si la reforma educativa, y voy a tal vez llevar el argumento al extremo, o sea, si la reforma educativa, por reforma educativa quiero decir las leyes y secundarias sobre todo, están establecidas de forma tal que con el dinero que vamos a tener en los próximos años no se va a poder cumplir el lado, digamos, de apoyo al magisterio, etcétera, que está incluido dentro de las leyes. Y entonces, y la otra parte, es decir, la parte que se haya denominado punitiva, sí se va a cumplir. Entonces, obviamente vamos a tener una situación de gran inestabilidad, de inestabilidad política. Digo, yo no soy economista, soy socióloga, y obviamente cada quien lo ve desde lentes de su profesión. Yo como socióloga veo, bueno, tiene toda la razón el doctor en lo que dice, es decir, va a haber, y además es realista, es decir, va a haber falta de recursos, y entonces como estoy completamente de acuerdo con él, o sea, lo único que se puede hacer son dos cosas desde mi punto de vista: por una parte gastar mejor, y por otra parte hacer tal vez algunas modificaciones en las leyes secundarias de forma tal de adecuar las dos cosas, incentivos y digamos, elementos que requerirían un gasto presupuestal que el Estado no va a poder realizar para digamos, hacer que se cumplan las cosas. Yo soy también una fanática, como muchos de los que están aquí, de que se cumpla la ley. Yo creo que si dejamos leyes que no se cumplen, y si en los estados va a empezar a haber, digamos, un conjunto de negociaciones, o en Bucareli, etcétera, negociaciones para, digamos, taparle el ojo al macho, como se dice coloquialmente, realmente vamos a seguir en lo mismo que hemos estado. En ese sentido, pienso que habría que hacer una revisión, digamos, auxiliados por personas como las que aquí están, o sea, una revisión muy estricta, para ver, digamos, cuáles son las adecuaciones que se tienen que hacer y hacer cumplir la ley, cosa que no se ha hecho en México hace muchísimo tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Aurora. Pues bien, creo que descifré la letra, y lo que he descifrado es que más que una pregunta son comentarios. Entonces, el primero dice: gracias por la exposición, sugiero que para equilibrar la economía sería correcto una equidad entre el presidente, senadores, diputados, magistrados y todos los políticos en general. Así seguro se cubrirían todas las necesidades y gastos, y hasta seguro sobraría. La mala noticia es que el gasto combinado del Congreso, y a ver si otra vez la memoria, o si no alguien nos ayuda por ahí, pero el gasto combinado del Congreso, del INE, que eso incluye el dinero a los partidos políticos, y Presidencia de la República, no deben de estar por arriba del 5% del gasto total de educación. Más o menos.
Es decir, si eliminamos el presupuesto de todos los partidos, eliminamos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, no sé si alcanza para el Poder Judicial, esa parte no me sé de memoria la cifra, pero no representa el 5%, más del 5% del gasto en educación, para dimensionar la cantidad de dinero que necesita la operación de la educación en México. Por supuesto, eso no le quita que en todas estas instancias debería existir austeridad, deberían existir un mejor uso de los recursos públicos, transparencia y abatir la corrupción. Complementando nada más muy rápido el comentario de Alberto, y para poner la perspectiva del lado de ingreso, lo que gastamos en el sistema educativo es más o menos lo mismo de la recaudación completa del IVA. Luego, otro comentario dice: el dinero para mejorar las escuelas han sido sustraídas por los directores en escuelas multigrado y luego se pide dinero para poder entregar las boletas de calificaciones a fin de año. También menciona que debería existir una estrategia para controlar la entrega de dinero para personas que sí aman a México. Y habla de las necesidades de la gente en pobreza extrema. Luego hay una pregunta que dice: ¿es obligación del Estado recolectar y entregar las cuotas sindicales de sus agremiados al sindicato? Marco Fernández, rápidamente, en un minuto. No, no es obligación, es un arreglo político, pero no es una obligación, no hay nada en la ley. De hecho, es curioso porque estas problemáticas que estamos observando de reacciones y de retos para evaluar correctamente a los docentes, capacitarlos y demás, no es una cosa que solo ocurra en México. Ejemplo, Ecuador ha tenido un proceso también muy conflictivo en el avance de su reforma educativa, y justo Correa, el presidente Correa, en el enfrentamiento que tuvo con el UNE en su momento, lo que decidió fue que el Estado ecuatoriano dejaba de cobrar automáticamente las cuotas a los docentes del UNE, y que el UNE, si realmente era representativo, pues cobrara a los maestros las cuotas. Y en ese momento las cuotas que podía recolectar el UNE se cayeron. Yo no sé qué pasaría si democráticamente, realmente, el sindicato, no por arreglo político, cobrara de forma independiente sus cuotas a los docentes, el 1% que les retiran de su nómina, y no de forma automática en la nómina como hace hoy el Estado mexicano. Ajá, todo un tema, porque por supuesto que eso da para un foro, ¿no? Por un lado, por supuesto que debe haber fortalecimiento de los sindicatos, y justamente el cobro automático ha sido uno de los argumentos a favor del fortalecimiento de los sindicatos, y todo el mundo reconoce su necesidad en la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores, pues es el descuento de nómina. Hay, digamos, diferentes posturas, sí, más bien uno se inscribe, es decir, sí, descuéntame de nómina, pero pregúntame si me quieres descontar, ¿no? Y hay otra postura que es: ni siquiera hay descuento de nómina, directamente tienes que recaudar. En fin, todo un tema que no se ha discutido aún. Y una última pregunta, nos queda un minuto, solo un minuto, pero no quiero dejar pasar esta pregunta. Dice: ¿los bonos de infraestructura educativa podrían ser instrumento para favorecer a ciertos intereses empresariales, por ejemplo las constructoras? ¿La iniciativa privada que participe en construir infraestructura tendría un carácter de propietario beneficiario de la infraestructura? ¿Se concesionaría su renta y administración? O sea, ¿se privatizarían las escuelas? Qué bueno que hacen la pregunta, porque he estado estudiando el tema, he estado muy atento a cómo va avanzando el programa y los retos del mismo. Creo que uno de los problemas, con franqueza, es la falta de información, y de entrada la falta es de la propia autoridad de comunicar correctamente cómo operan estos bonos. Son deuda, dejémonos de mentiras. Cuando se anunciaron, que decían: no, no es deuda, es deuda, de entrada. Segundo, no es un mecanismo de privatización de las escuelas. Tercero,
sí puede haber problemas de corrupción, de beneficio a ciertos intereses empresariales en los estados, si no se logra precisamente estar monitoreando el ejercicio de los mismos. Porque lo que se está haciendo es, a través de los bonos, potenciar este fondo de aportaciones múltiples en los estados para financiar escuelas. Y uno de los problemas, y lo hemos discutido con franqueza con la gente del INIFED, tiene que ver con la transparencia que los colegas de los estados no hicieron en términos de seleccionar adecuadamente las escuelas y garantizar que realmente las escuelas más necesitadas sean las seleccionadas en el programa de bonos de infraestructura educativa. Entonces, esas son las cosas que tenemos que estar luchando, porque ya ocurrió en el pasado, no es una cosa imaginativa. Sistemáticamente los estados se han transado la lana del FAM y no la han aplicado como se debe de ser, y ahí están los reportes de la Auditoría Superior de la Federación. Y el problema es que no queda todavía claro cómo, a través de los bonos de infraestructura que están anclados precisamente en este FAM, van a corregir estos problemas del pasado para que no vuelvan a ocurrir. Y es ahí donde hay otra vez la expectativa de estos comités de padres de familia para garantizar en las escuelas el ejercicio adecuado de los recursos, pero en donde, con franqueza, insisto, y no me voy a cansar de decirlo, tenemos como sociedad, como padres de familia, arremangarnos y realmente involucrarnos en el ejercicio de estas escuelas que se están siendo beneficiadas para el programa, para acotar la posibilidad de la tranza. Si no lo hacemos como sociedad, la posibilidad de que esas tranzas ocurran se van a multiplicar y luego nos vamos a estar quejando y diciendo que esto es privatizador. No, tiene el potencial de tranza, pero no es privatizador. Pues muchísimas gracias. Al final del día toda corrupción es una suerte de privatización. Pasan de manos públicas a manos privadas, privando de lo público un recurso. Antes de ejercer nuestro derecho humano a la alimentación, les aviso que a las 4 de la tarde por favor vengan, porque luego van a comer y ya no regresan y es viernes, pero es que va a estar muy buena la mesa, porque viene el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño, y viene Pedro Hernández Morales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es de pronóstico reservado ese encuentro. También nos acompaña Nolac Fuentes Molinar, investigador de la UNAM, y tengo que anunciar que invitamos a Silvia Luna del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lamentablemente su papá falleció, entonces no hemos podido encontrar en estas horas un reemplazo por parte del sindicato. Ojalá podamos, pero si no, ahí está la disculpa en caso que no asista. Pero bueno, es una mesa muy interesante. A las 4 de la tarde en punto, aquí nos vemos. Buen provecho. Muchas gracias por acompañarnos.